Para editar el texto de una transición, en primer lugar vamos a crear una entre el estado inicial y este nuevo estado E0. Tras haber creado la transición, a la hora de editar el texto de una transición, necesitamos escribir o en la parte superior de la misma o en la parte inferior de la misma. Si comenzamos escribiendo por la parte superior de la misma, hay que reseñar que, tal y como se ha visto en el caso de los estados, esta se encuentra destacada o más bien seleccionada en su texto desde un comienzo para que el usuario modifique el texto que tiene asociado justo en el momento en el que se creó la transición y de esta forma siempre identifique dicha transición con la actividad que realmente realiza. Y por tanto, volviendo a la edición de este texto, lo que se va a llevar a cabo ahora es la inserción de un texto en esta parte superior del texto de la transición. Por tanto, poniendo un texto de prueba, texto superior, superior de la transición recién creada. Puede verse cómo el texto se irá ampliando para ir recogiendo todo el texto que el usuario desee insertar. Aunque este campo de texto no tiene un límite establecido, deberá asociarse a este campo de texto solamente el texto que sea necesario, puesto que el usar demasiado texto en un diagrama STN puede dar lugar a que este no sea fácil de comprender. La parte inferior se edita de la misma manera que la parte superior. Que el texto inferior se remarque en azul y que el texto superior se remarque en negro, además de que haya una diferencia de una cursiva en la parte inferior frente a una letra sin cursiva en la parte superior, es un detalle que se utiliza para que a la hora de leer los diagramas estos sean bastante más sencillos de comprender y pueda identificarse la parte inferior de la transición de una manera más sencilla. Tal y como se ha dicho durante la creación de transiciones, una transición puede ser creada tan solo introduciendo en la parte superior otra o el texto asociado a una nueva transición. Puesto que el retorno de carro está prohibido en la área de texto, en el caso en el que incluyamos un retorno de carro en este área de texto, el área de texto de una transición pasará a mostrar su texto numerado, tal y como se notará ahora. En este momento se ha creado una nueva transición sin necesidad de establecer una nueva transición entre el inicial y el estado de 0 haciendo clic sobre su borde, y esta nueva transición ha sido renombrada o autonombrada con el título T0, ya que dicho valor no estaba todavía asignado a ninguna de ellas. De esta forma estamos indicando que si el texto superior de la transición recién creada, y es por tanto si se cumple el caso 1 o si se cumple el caso 2, se pasará desde el estado inicial al estado E0, llevando a cabo lo que se incluye en el texto inferior. Este texto que se encuentra remarcado también puede ser editado. Y de la misma forma que se comporta la parte superior de la transición, se comporta la parte inferior. Si se sitúa el puntero del ratón sobre una de las dos zonas editables de una transición, esta pasa a remarcarse tanto en su texto superior como en su texto inferior, los cuales se mostrarán en cuadrado, y pasa a remarcarse en su línea tal y como se está viendo en este momento. Esto será útil a la hora de identificar la línea de varias transiciones que se encuentren cruzándose en un momento determinado, como podría ser este caso. Si queremos saber a qué texto pertenece, o más bien a qué transición pertenece cada texto, sencillamente habrá que situar el puntero encima de su zona editable. Esto es todo en cuanto a la creación
en cuanto a la edición de transiciones.